Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos a su iglesia Jesús Lirio de los Valles. Somos una congregación cristiana que tiene como visión ser como Jesús para permanecer en Él y hacer las obras del Padre. Te invitamos en esta mañana que declares que esta palabra dada llegue a tu corazón y dé fruto en tu vida, para que así podamos ayudar a otros. Te recomendamos tener tu Biblia y una libreta donde puedas llevar los apuntes de cada mensaje. Y si usted es edificado con esta palabra, le invitamos que comparta este video para que así pueda llegar a otros. Buenos días, mis hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Bienvenidos otra vez. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Te quiero saludar esta mañana con el Salmo 119, 27. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué bueno es meditar en la palabra del Señor, estudiarla, analizarla, meditarla y sobre todo hacerla, ponerla en práctica. Amén. Vamos a seguir hoy nuestro estudio que hemos tenido todo este tiempo, un estudio bien edificante del cual hemos aprendido mucho. Y estábamos hablando de 8 días de que mientras viajamos, ¿qué hacemos? ¿Lo recuerda? Y aprendimos que a todos nos está llamado a servir, que el servicio en la casa del Señor es lo mejor porque tiene gran recompensa y hay un gran fruto. Ver nuestra iglesia local crecer, multiplicarse, animar a otros hermanos y todo lo que aprendimos hace 8 días, espero que usted lo recuerde. Amén. Vamos a continuar hoy porque pues es mejor entrar en materia y vamos a mirar otro trabajo. Ya vimos el del domingo pasado, el servicio. Hoy vamos a mirar otro trabajo que tienen el dueño de la viña para nosotros mientras realizamos el viaje. Amén. Entonces, este lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, los versos 19 al 20. Nosotros siempre lo hemos llamado la gran comisión o el gran trabajo para hacer mientras viajamos. Y si contemplamos la orden del Señor de la viña que ya estudiamos, nos contrató, recuerde, para trabajar. Amén. Para este trabajo. Vamos a leerlo ahí en la palabra del Señor. Nuevamente repito, Mateo 28, 19 y 20. Miren lo que dice. Por tanto, id y hacer discípulos en el nombre del Padre, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este es el trabajo número 2 que vamos a estudiar hoy. Amén. Y ya como lo dijimos, el que nos está contratando es el dueño de la viña, hermano. No nadie, ningún hombre le contrata para eso. Amén. La promesa hoy sería, la pregunta es, ¿cómo se llama este trabajo? ¿Cómo lo podemos resumir en un trabajo así, en una palabra sencilla? Y ese trabajo, hermano, se llama hacer discípulos. Ahí lo dice la palabra del Señor. Hacer discípulos. Entonces, el primero que estudiamos es el servicio, ¿no? Dividido en varios dones que el Señor le va a entregar a cada uno para hacerlo. Este también es un servicio que vamos a hacer para el Señor que se llama el hacer discípulos. Y si usted está viajando en el propósito de Dios, usted ha recibido la gracia, ha recibido el perdón, ha recibido dones, este también es su trabajo. Es decir, si usted es un hijo de Dios que fue contratado para la viña del Señor, su trabajo también es hacer discípulos. Amén. Ahora, recibir al Señor como Señor y Salvador es la línea de partida. No es el final del trabajo, hermano. Hay algunos que creen que ya soy salvo, ya recibí al Señor, ya todo está, ya hice todo. No, ese es el principio del trabajo. Ahí empieza. Amén. Y a Jesús ese trabajo que Él hizo le costó la vida. Así que a nosotros también nos va a costar, porque nuestro Maestro dio la vida por nosotros haciendo discípulos. Nosotros también vamos a gastar nuestra vida en hacer lo mismo que Él hizo. Amén. Eso es el Evangelio, mis hermanos. El viaje que usted y yo hemos emprendido es este Evangelio, el Evangelio de hacer discípulos, y nos lo exige a nosotros también, hermano. Es un trabajo que hay que hacer todo el tiempo que estemos contratados en la viña del Señor. Entonces, ¿por qué hay tantos hoy que evitan ese trabajo, que no quieren hacerlo? Vamos a hacernos algunas preguntas. Miren el verso nuevamente otra vez. Dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos en todas las naciones. Es la orden, hacer discípulos. Amén. Y eso implica un esfuerzo, una intención por parte de los seguidores o de los discípulos de Cristo para hablarles a otros de Jesús y dar testimonio del Evangelio. Eso es hacer los discípulos. Amén. Dar testimonio, hermano, es contarle a otros su propia historia de vida, su propio testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y como lo dice el otro verso, enseñarles a obedecer todo lo que Dios le ha mandado a usted, que usted ya ha aprendido a obedecer. Él quiere que usted se lo transmita a otros. Entonces, contar la misma historia de su vida. Usted tiene muchas anécdotas, muchos testimonios que contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso se llama participar a otros de la vida de Dios. Amén. Eso es enseñarle a la gente a obedecer al Señor. El tema es hacerse discípulos que todo el tiempo estén en un aprendizaje, en un aprendizaje continuo. Requiere tiempo, hermano, requiere paciencia, invertir en la vida de otros. Amén. Así que el que viaja con mucho afán no puede dedicarse a este trabajo. Amén. Porque hay que dejar el afán, dejar la ansiedad, porque no hacemos discípulos de un día para otro. Amén. Porque nosotros no tenemos ni el carácter ni la paciencia para esperar los resultados. Nos cansamos rápido. Y por eso no vemos a veces muchos resultados en este trabajo. Pero esto no es para hacerlo a toda carrera, hermano. Es un trabajo productivo y eficaz para nuestro Padre. Amén. Entonces, esta enseñanza quiere animarle a que quite toda duda acerca de la necesidad de hacer discípulos y a considerar la enseñanza de este mandato bíblico, que debe ser un trabajo muy importante para usted y para mí como obreros contratados en la viña del Señor. Y sobre todo, como lo dijimos hace 8 días, hermano, usarlo y hacerlo y desarrollarlo en su congregación local, porque Dios lo ha puesto a usted en una congregación local. Y si usted todavía no tiene una, busque la guianza del Señor. Y si le interesa nuestra congregación, Jesús Lirio de los Valles, aquí estamos para recibirle con todos nuestros brazos abiertos. Amén. Este fue el modelo, hermano, que la iglesia primitiva, que usted la encuentra la historia en el libro de los Hechos, siguió. Hay que estudiar mucho el libro de los Hechos de los apóstoles para aprender de ellos, cómo lo hicieron ellos, porque así como lo hicieron ellos y como Jesús les enseñó, es como lo vamos a hacer. Amén. Entonces, vamos a compartir hoy algunas preguntas con respecto a este trabajo que quizás les saquen a usted de algunas dudas y usted pueda esta mañana aprender algo nuevo. Entonces, número 1, la primera pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué significa hacer discípulos? Usted se lo estará preguntando. ¿Y eso qué significa, hermana? Bueno, en otras palabras sencillas, es enseñar a otros los que yo ya he aprendido. Eso es hacer discípulos. ¿Amén? Y es aprender de otros. Y también implica aprender a relacionarnos en comunión con otras personas para compartir lo que ya hemos aprendido. Y usted me dirá esta mañana: difícil, hermana, porque con esta pandemia, ¿cómo enseñamos? No es difícil, hermana. Usted tiene muchas áreas y muchos lugares donde empezar a ejercer este trabajo por el Señor. Enseñar a otros lo que usted ya ha aprendido. Amén. Entrenar a otros. Hacer una función ya aprendida. Enseñándosela a otros, incluyendo el modelo. Incluyendo un modelo. La práctica, el entrenamiento, la madurez y el ejemplo. Eso es muy importante. Así es como, ¿qué significa hacer discípulos? Vuelvo y le repito: con la práctica, la enseñanza, un modelo, usted sea un modelo para otra persona, el entrenamiento, la madurez y sobre todo el ejemplo. Amén. Voy a usar para esta clase de hoy el libro de Bill Hull, que se llama La Iglesia Hacedora de Discípulos. Lo invito a que lo lea. Si puede comprar este libro, lo compre. Es un libro muy interesante y tiene mucha enseñanza con respecto a esto. De este libro vamos a tomar algunas ideas hoy. Y si puede, como le estoy diciendo, cómprelo, léalo. Entonces, para que aprendamos sobre, este es un siervo del Señor que ha escrito muchos libros con este tema. Y es importante que lo aprendamos. Amén. Entonces, ¿qué significa ser discípulos? Es hacer alumnos y usted ser un maestro de la persona a quien enseña. Eso es hacer un discípulo. Enseñarle lo que yo ya sé. Con mi ejemplo, con mis palabras, con mi enseñanza, con mi carácter, con mi forma de ser. Yo enseño a otros y también con palabras. Amén. Número 2. ¿Quiénes son discípulos? Bueno, la primera pregunta que dijimos fue: ¿qué significa ser discípulos? Ya usted lo sabe. La número 2. ¿Quiénes son discípulos? Y
Yo le digo que técnicamente desde el momento del nuevo nacimiento, cada cristiano y cada seguidor de Cristo es un discípulo, mis hermanos. O sea que usted y yo somos discípulos. Nacemos en Cristo por la palabra y por el Espíritu Santo para madurar hasta que nos podamos reproducir. Eso se llama, eso somos los discípulos. Amén. Así lo dice en Juan 15. Si usted va conmigo a la palabra Juan, capítulo 15, el Señor les está hablando a sus discípulos antes de partir, cómo es que Él quiere que se hagan esos discípulos. Juan 15, 7 al 17. Se lo voy a leer. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Entonces, Él quiere que permanezcamos en Él, que guardemos sus mandamientos, que demos fruto y que podamos ser discípulos del Señor. Entonces, cada persona, hermano, cada persona en el cuerpo de Cristo es un discípulo y tiene la capacidad, por la gracia que el Señor nos ha dado de la salvación, de ser lo que Cristo desea que usted sea. Usted tiene esa capacidad, hermano. Usted es un discípulo, amén. No solo el que lleva muchos años en el viaje. Yo siempre le he insistido esto. No solamente para el que lleva años caminando con Cristo. Es para que usted que empieza el camino del Señor. Usted que empieza a caminar con Cristo. Para el que recién comienza el viaje, usted también es un discípulo. Dios, el dueño de la viña, espera que usted y yo seamos eso. Y de mí como discípulo depende que yo me madure y que reproduzca en otros discípulos. Que me reproduzca en otros, porque lo está diciendo ahí. Que quiere que demos fruto y que nos reproduzcamos en esta área. Amén. Ahora, la prueba más grande de ser discípulo es ser discipulado por Cristo en esta vida diaria. El primero que nos va a discipular es el Señor, su palabra. En eso tenemos que todos ser entrenados, hermanos. No hay un tiempo límite ni hay excusas para nadie. Amén. Seguir a Cristo es una expresión natural del nuevo nacimiento. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted sigue a Cristo. Amén. Y cada creyente, dice aquí en el capítulo 15, debe permanecer en Cristo por medio de su palabra, la oración y trayendo fruto, lo cual incluye evangelizar, caminar en obediencia, y cada cristiano, hermano, cada persona que ha iniciado este viaje está llamado a ser un discípulo. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes, que se amen unos a otros como yo los he amado, porque nadie tiene mayor que ese que pone su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. No les llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí. Recuerda que estábamos de vagos allá en la plaza. A la hora 3ª y 9ª, dice el Señor, yo los elegí y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y mire la promesa tan hermosa, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que, hermano, todos, la pregunta era, ¿quiénes son los discípulos? Y tenemos que decirnos todos. Yo todavía soy un discípulo, todavía sigo aprendiendo del Señor, aprendiendo de ustedes, aprendiendo de todos los que han pasado por otros caminos diferentes a los que yo he pasado. Amén. La tercera pregunta de hoy, ¿quiénes hacen discípulos? Amén. Y cada discípulo, hermano, está llamado en el trabajo de la viña del Señor a ser discípulos. Jesús no solo se lo mandó a los discípulos, a estos 12 discípulos que estuvieron con Él en el mismo tiempo con Jesús. No, Él también nos lo mandó a nosotros, porque la misma capacidad que le entregó a esos 12 discípulos es la misma capacidad que el Espíritu Santo me ha dado a mí, le ha dado a usted, y la misma responsabilidad. Entonces, ¿quiénes hacen discípulos? Usted y yo, los que hemos sido llamados para hacer. Amén. Entonces, hacer discípulos, hermano, incluye presentar a otros a Cristo, así como un día a usted y a mí alguien nos presentó a Cristo. Esa es la labor. ¿Quiénes hacen discípulos? Los que ya hemos conocido a Cristo y se lo queremos presentar a otros, porque a nosotros alguien también nos lo presentó. Recuerde esta mañana quién lo discipuló o quién lo ha estado discipulando, hermano. Usted ha aprendido, usted ha crecido en la obra del Señor. Es tiempo de que empiece a enseñar a otros de lo mismo que usted ha aprendido, y usted y yo estamos llamados a ser discípulos. Amén. No solamente a ser discípulos, sino a hacer a otros que también sean discípulos. Amén.
Otra pregunta que nos hacemos esta mañana: ¿cuánto dura ese proceso de hacer discípulos? Jesús le dijo que hicieran tantos discípulos como pudieran, en tantos lugares y como pudieran, porque lo prometió. Ahí en el verso dice: estaré con ustedes hasta el fin. Amén. Y no hemos llegado todavía a ese fin, hermano. Todavía nos queda mucho tiempo por hacer. Entonces, por lo tanto, el mandato está vigente hasta que Cristo venga o hasta que usted y yo partamos de este mundo. Amén. Así que mientras estemos en el mundo, mientras estemos caminando en este viaje con Dios, mientras estemos recibiendo del Señor, nuestro deber es, y la orden, no es deber solamente, la orden es hacer discípulos hasta que dejemos de respirar. Hasta el último tiempo de su vida, usted va a ser un maestro, y siempre el Señor quiere que tenga discípulos y que se multiplique en esos discípulos a los que ustedes enseñan. Amén. Otra pregunta: ¿qué incluye el discipulado? Mire qué preguntas interesantes estamos mirando. Ahora, algunos creen que es llenar a la gente de conocimientos, de mucha Biblia, de habilidades, de conocimientos bíblicos. Pero, hermano, es incluir en su vida diaria todo lo que Jesús enseñó. Que usted viva como Jesús. Amén. Que usted ha aprendido a vivir como Jesús. Tal vez todavía no lo hace a la perfección porque todavía no lo somos, pero sí ha aprendido muchas cosas que usted tiene capacidad de enseñarle a otros. Amén. Porque dice ahí: enseñándolos a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y todo lo que el Señor nos ha mandado todavía no lo obedecemos. Hay muchas cosas que todavía no estamos haciendo. Entonces, el discípulo debe aprender. El que discipula debe seguir enseñando. Por eso estamos aquí, hermano, todavía enseñando. No hemos parado la enseñanza en la iglesia durante todo este tiempo. Aunque sea a través de este medio, la iglesia está siendo discipulada. Usted está siendo discipulado. Yo estoy siendo discipulada. Y esa es la labor que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, el desafío, lo que incluye el discipulado, es enseñar el evangelio. Amén. Enseñar el evangelio como una invitación a seguir a Cristo, a entregarle el control de su vida, porque su mayor ejemplo es Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de hacer discípulos. Eso fue lo que Él hizo. Amén. Entonces, Él nos mandó porque ya les había enseñado a través de su ejemplo, y ellos entendían esos principios porque lo vieron en su forma, en su vida diaria con Jesús, de compartir con Él. En cada situación Jesús les dio el ejemplo, tanto en la forma como hacerlo y en su estilo de vida. Ellos caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús. Amén. Entonces ellos hicieron exactamente lo que habían aprendido de Jesús después. Por eso le digo, allá en el libro de los Hechos usted va a encontrar que ellos lo hicieron, lo vieron, lo siguieron, se quedaron con Él y permanecieron ahí con Él. Amén. Solo uno se descarriló. Pero esa es la forma. El discipulado incluye eso, hermano. Que usted esté ahí, que se quede con Jesús, que vea lo que Jesús hace o que su enseñador hace con su ejemplo, que lo siga, que permanezca allí. Amén. Hay que permanecer, según dice Juan 15. Ahí lo dice. Es lo que espera Él de nosotros, el que seamos como Jesús, que permanezcamos en Él, que nos reproduzcamos y que hagamos lo que Él hizo. ¿Eso le suena familiar? Ser como Jesús, permanecer en Él y hacer las obras que Él mandó hacer. Entonces, eso no es parte de nuestra visión, hermano, de lo que hacemos como congregación. Entonces, usando nuevamente al autor que les estoy diciendo, el hermano Bull, como lo expresa él, dice así: el hacer discípulos es el entrenamiento intencional de discípulos, de hacer discípulos con seguimiento y sobre la base de unas relaciones afectivas. Me encanta esa forma como él lo expresa. Entonces, no solamente es enseñar a la gente, hermano, es aprender a mantener una relación discípulo y discipulado. Es esa comunión de que cada día en nuestro diario caminar con Cristo, como hermanos, como familia de Dios, aprendemos unos de otros. Amén. Por eso es que nuestra vida es tan importante, hermano. Por eso que lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos es tan importante, porque estamos enseñando a otros. Amén. Y si les enseñamos mañas, pues mañosos se van a quedar. Pero si enseñamos la vida de Dios como Él nos la ha enseñado a nosotros y como nosotros hemos aprendido de otros maestros para nuestra vida, entonces estos discípulos van a seguir prolongando no solamente la visión de nuestra congregación, sino prolongando un evangelio puro y sincero para la vida futura de nuestra iglesia. Entonces, este trabajo en el viaje está basado no solamente en un evento, hermano. No se relaciona solamente en un evento o en un campamento, en un retiro, esta clasecita que estamos dando hoy. No, es un trabajo durante todo el viaje, hermano. Durante todo el viaje vamos a tener que trabajar haciendo discípulos. La clave, hermano, es trabajar en equipo, en un ambiente lleno de amor.
Y la evidencia será que nos reproduciremos en discípulos que a su vez se van a reproducir en otros. Amén. Entonces, no importa la distancia, hermano. A través de este medio está usted siendo discipulado. Yo he sido discipulada a través de otros. En el compañerismo, en la visita, en la llamada. En una llamada usted puede hacer discípulos, enseñar muchas cosas de la palabra de Dios en una videollamada, en una llamada normal, en un chat. Entonces, ¿yo debo trabajar en esto? Sí. Usted y yo estamos llamados a trabajar en hacer discípulos. Ese es otro contrato que tiene el Señor para nosotros en la viña del Señor. Usted empieza en su casa, hermano. Usted es el mejor maestro de sus hijos, de los niños, de sus abuelos, de la persona con usted convive. ¿Cómo? Utilizando los dones que el Señor le ha entregado, que estudiamos hace 8 días, ¿se acuerda? Él los estudió, Él nos los dio, ya los hemos visto, y en cada área en la que realmente nos debe importar la calidad de vida de otras personas es la que nosotros tenemos que enseñar y dar vida. Amén. Ahora, la calidad de vida espiritual de la iglesia, eso es otra cosa, hermano. Usted con su ejemplo enseña, con sus palabras enseña, con sus actitudes enseña, o construye o destruye. Porque eso lo estudiamos hace 8 días. Amén. Y el efecto de la enseñanza de la iglesia debe ser vista, mis hermanos, en su vida diaria. Lo que yo a usted le he enseñado, lo que la iglesia le ha enseñado, lo que sus líderes le han enseñado, lo que sus padres le han enseñado, debe ser visto. Amén. Debe mostrarse en la vida de Dios. Entonces, hacer discípulos, hermano, no es simplemente llenar a un poco de gente de teoría, ponerlos a estudiar y a que todos hagan un examen y pasen el examen. No, es una vivencia diaria. Es como yo enseño con mi ejemplo, con mi actitud, con mi trabajo. Fíjese usted, hermano, que usted le enseña a sus hijas, por ejemplo, madre, usted le enseña a sus hijas el proceso de una comida o de cómo se atiende una mesa o de cómo se atiende un hogar cuando usted lo hace. Y deja que ellas lo vean o ellos lo vean, ¿no? Porque esto no es solamente para las niñas, a los hombres también hay que enseñarles todo esto. Pero cuando usted lo hace, hermano, y lo hace así como dice la palabra del Señor, con esmero, con amor, con ejemplo, con palabras, sus hijos van a aprender. Y ahí usted empieza un discipulado maravilloso en su casa. Y qué bonito es ver el resultado de esos discipulados, ¿no, mis hermanos? Porque nosotros estamos viendo hoy una generación que le faltó mucho discipulado. Entonces vemos hoy jovencitas, jovencitos que empiezan su vida de madurez o de adultez y no saben hacer nada. Niñas que no saben cocinar. ¿Por qué? Porque su mamá nunca les discipuló en eso. Que no saben arreglarse, por ejemplo, o bueno, tantas cosas que podríamos hablar hoy acerca del discipulado en casa. Entonces empiece, hermano, si usted empieza en su casa, usted va a tener un entrenamiento. Ahora, el discipulado más importante que debe hacer en su casa es llevar a su familia a los pies de Cristo. Pero nosotros muchas veces, hermano, no llevamos familias a los pies de Cristo porque no les estamos dando el ejemplo. De nada saca usted que saque la Biblia, se ponga a enseñarle la Biblia después de haber tenido un zaperoco en su casa, después de haber gritado, insultado a sus hijos o no haber cumplido con sus deberes como esposo, como esposa, como hijo, como padre. No vale la pena. Es mejor no hablar mucho y dar mucho ejemplo. Y en el caso del discipulado, hermanos, es importante que nosotros, como lo dijimos anteriormente, con madurez, con capacidad, con amor, y todo el tiempo cuando estamos unidos a nuestros discípulos, hermano, esos discípulos van a llevar grande fruto. Por eso la palabra dice en Juan, yo quiero que sean mis amigos. Cuando somos amigos y nos discipulamos como amigos, como hermanos en Cristo, hermanos, vamos a llevar un fruto muy grande, de verdad que sí. Entonces yo aprecio las personas que a mí me discipulan, que a mí me enseñan. Yo aprendo de todos, hasta de un niño aprendo yo cosas maravillosas. Amén. Los niños nos enseñan también. Los niños a nosotros adultos nos están discipulando en cosas que nosotros ni siquiera sabemos, como es la tecnología, por ejemplo. ¿No le parece genial que un niño nos esté enseñando cómo manejar un celular? Eso se llama discipular. Pero nosotros en la palabra del Señor estamos cumpliendo la misión que el Señor nos dio. Entonces, volviendo a Mateo 28, que fue nuestro versículo base, dice la palabra del Señor: la potestad ya le fue dada en el cielo y en la tierra. Dio a Jesús primero, luego Él se la transmitió a usted. Amén. Él se la dio. Entonces dice, por tanto, vayan con esa potestad que el Señor les ha dado, con esa autoridad, con ese cambio de vida que usted ha tenido en Cristo Jesús. Vaya, le dice, haga discípulos. Aquí está mencionando naciones. Podríamos decir, haga discípulos en cualquier parte, hermano. Ahora, está hablando ahí de bautizarlos. Bueno, está bien. El propósito de ese bautismo es que las personas den testimonio de lo que han aprendido.
Cuando nosotros bautizamos a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice ahí por inmersión, es porque esta persona ha aprendido algo. Ha dicho, yo estoy entendiendo, alguien me está enseñando. ¿Cómo es de importante? Por eso hablábamos hace 8 días del ministerio y del don de la enseñanza, hermano. Porque enseñar es algo maravilloso. Ahora, si yo no enseño con mi ejemplo, con mi vida, con mi carácter, pues no estoy haciendo mucho, porque yo puedo predicar mucho del amor y enseñar mucho del amor y dar un seminario completo del amor. Pero si al terminar el seminario del amor yo no lo saludo, le hago mala cara, o digo, esta persona no me cae bien, ¿habrá servido para algo ese seminario? No. Es mejor no hacer el seminario y poder decir, ¿sabe qué, hermano? Le amo. Vamos a tomarnos un café y le voy a enseñar algo de la palabra del Señor que está fallando en usted o que está fallando en mí. Que usted me enseñe a mí y yo le enseño a usted. Amén. Ahora, el enseñar que guarden las cosas que el Señor ha mandado, eso todo lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él ha mandado, hermano? Empiece a buscar, esto lo ha mandado Dios, esto lo hizo Jesús, esto lo enseñó Jesús, porque nuestra visión igual es eso, ¿no, hermano? Es querer personas y familias como Jesús. Amén. No vamos a llegar todavía a la perfección porque todavía estamos caminando en eso, hermano. Pero la tarea o el trabajo número 2 que vamos a hacer en este viaje con el Señor es hacer discípulos. Y estamos comprometidos todos, ya lo preguntamos. ¿Quiénes hacen discípulos? Todos. Todos los que un día ya el Señor nos llamó a trabajar en su viña. Y recuerde que Él no quiere a nadie desocupado, que la vagancia con el Señor no sirve. Ahora, también vuelva y recuerde el versículo que hablamos hace 8 días. El Señor no es injusto, Él va a pagar grandemente. Ahora, yo creo que uno de los pagos más grandes de hacer discípulos, hermanos, como el que yo he recibido, por ejemplo, es ver a tantas familias, hermanos, bendecidas, saliendo al otro lado, que llegaron a Cristo en unas condiciones terribles. Y hoy son personas que enseñan a otros, que ayudan a otros. Ver a nuestros jóvenes, cómo tomarlos desde niños y verlos crecer en el Señor, en madurez, en carácter, en bendición de Dios. Eso es una satisfacción muy grande, hermano. Ver a una generación cambiada, transformada por el poder de Dios a causa de un discipulado, hermano. Que hoy lo hacemos así. Pero ustedes y yo sabemos cómo en los hogares, en las casas, en grupos pequeños, en seminarios, en campamentos de jóvenes, en tantas formas hemos tratado de enseñar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a las parejas, a tantas personas para que vivan la vida, porque les estamos enseñando que guarden lo que el Señor ha mandado guardar. Porque todo lo que Él mandó es maravilloso, hermano. Todo lo que Él mandó hacer no tiene nada de difícil. Es disponer nuestro corazón. Entonces, hermano, en esta mañana nuestra enseñanza es esa. ¿Cuál es el segundo trabajo? El número 1 es el servicio. El número 2, hacer discípulos. Y una cosa muy interesante que usted tiene que guardar en su corazón. Esto no es un trabajo para ciertas personas. No, este es un trabajo para que usted y yo lo hagamos, hermano. Empiece hoy, empiece con su hijo, empiece con su hija, con su esposa, con su esposo, con sus papás, con sus abuelos. Empiece a decirles, te voy a enseñar algo. Amén. Especialmente cuando usted ve que hay falencias en estas personas, en la convivencia en el hogar, por ejemplo. ¿Cómo disipula esa parte en su casa, hermano? Pues si hay pleitos en su casa, lo primero que tiene que dar ejemplo es usted. Esté en paz. Amén. Llame a la gente a la conciliación. Ahí los está discipulando, les está diciendo, mire, Dios no quiere que estemos en pelea, Dios no quiere que estemos así. Vamos a unirnos, vamos a juntarnos en amor, en paz, en respeto. Ahí está usted discipulando, mi hermano, en cualquier área de la vida. Pero cuando se trata de las cosas que el Señor nos ha mandado, tiene el manual. Usted tiene el manual para discipular, mi hermano. Usted lo tiene. Y como estábamos hablándolo hace un momento, vuelvo y se lo digo, con madurez, amén, con carácter, con seguimiento. Eso no es de enseñarle un día al niño y al otro, y ya después de 20 años no enseñarle, no, es todos los días. Usted mira cómo su hijo aprendió a cepillarse los dientes porque usted todos los días se lo enseñaba. ¿Te bañaste los dientes? Vamos a hacerlo. Hazlo conmigo primero. Yo voy a enseñarte cómo se hace y luego lo has soltado. Por eso nos bañamos los dientes, porque hubo alguien que nos enseñó, ¿o no? Entonces, hermano, empiece a hacer ese trabajo. Es otra de las comisiones que quiere el Señor a los obreros en su viña y no los quiere de vagos. Así que ánimo, mis hermanos, a ser discípulos, porque ese fue el mandato que el Señor nos dejó. Amén. Entonces, mis hermanos, oremos en esta mañana. Que el Señor quite toda pereza, toda indiferencia con respecto a esto. Y sobre todo, hermano, que usted agradezca
con todo el amor del Señor esta mañana en su oración, bendiga a las personas que lo han enseñado, que lo han discipulado en cualquier área de la vida, hermano, pero especialmente en los que trabajan en enseñar la palabra del Señor, que usted los bendiga, que los tenga siempre en estima, dice la palabra del Señor, que los honre, que usted pueda decir gracias por su enseñanza. Usted no sabe cómo me alienta a mí, cómo me ayuda cuando después de estos mensajes, cuando después de estas enseñanzas usted me llama o me pone una notica diciendo, hermana, gracias, linda la palabra, o fea, no me gustó, o fue muy duro, bueno, lo que sea. Pero eso me llena mi satisfacción porque yo sé que usted está recibiendo, mi hermano, porque el discipulado es eso, una recompensa que viene para el que enseña, es decir, gracias. Qué bonito, hermano, qué bonito que usted pueda tener ese detalle con el que lo enseña, con el que le hace partícipe de las cosas del Señor y poder decir gracias, lo honro, hermano, lo estimo. Y yo también quiero hacer partícipe a otros de esa enseñanza. Así que, hermano, en esta mañana le animo a que lo haga. No se quede sin empezar. Cuando no empezamos, nunca terminamos, hermano. Pero cuando empezamos lo que queremos empezar, tenga por seguro que el Señor le va a ayudar a llegar al final de ese propósito y ese proyecto. Y yo quiero, como dijo el apóstol Pablo, ganar un galardón. Un día poder decir al Señor, mire cuántos discípulos, cuántas personas están aquí en el reino de los cielos, porque yo tuve un tiempo para enseñar, para dedicarle a la familia de Dios. Así que mis hermanos, les bendigo en esta mañana. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por seguir aquí todavía y por estar pendientes de nosotros con amor y con tanta bendición. Muchas gracias. Señor, oramos esta mañana para que tu palabra sea ungida con poder. Necesitamos entender estos principios, Dios, de cómo servir y cómo trabajar en la viña del Señor. Y lo más importante, Señor, cómo enseñar a otros, cómo traer a otros a los pies de Cristo, que es lo que más estamos pidiendo, Señor. Porque queremos, Dios, traer a muchos al conocimiento de Cristo, empezar por nuestras familias, por nuestros hijos que están lejos, por nuestras familias que todavía no han conocido a Cristo, que yo me convierta en ese discipulador de mi familia primero, porque empezamos en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y como dice aquí, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Que yo pueda un día, Señor, recibir este galardón y sé que no solamente lo voy a recibir allá en el cielo, que aquí, Señor, tú tienes una recompensa para cada uno de los que con poder y la autoridad que tú nos has delegado hemos ido a hacer discípulos a muchas personas para la gloria de Dios. Bendigo esta mañana cada discípulo que aprende, que vive la palabra, que se esfuerza por vivir de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios a través de esta enseñanza. Multiplícala, Señor, en bendición y en unción y que a cada persona que llegue hoy esta palabra sea tocada en su corazón para ser un discípulo o para empezar a discipular. Lo pedimos en el nombre de Jesús con todo nuestro amor. Amén. Amén. Que el Señor hoy les siga bendiciendo, mis hermanos, y que esta otra vez sea una semana de bendición y de gran productividad en la vida del Señor. Si permanece en Él y sus palabras permanecen en usted, pida lo que quiera y el Señor se lo va a dar. Una bendición grande y un abrazo para todos en el nombre de Jesús.